Hoy vamos a comenzar uno de los 4 temas que hemos considerado necesario hablar. Detrás de estos títulos, pues decimos otra vez, nosotros hemos visto ciertos peligros en el judaísmo mesiánico para la fe cristiana. Como ven aquí, el primero de los temas es la crítica al Nuevo Testamento griego, la clase número 1. O sea, la crítica que hacen los judíos mesiánicos, hablando siempre en sentido general, al Nuevo Testamento griego. Comenzamos con la introducción. De los manuscritos griegos, tenemos todas las versiones del Nuevo Testamento actuales. O sea, esto es la base más importante. A ver cómo lo digo, no es así. Esta base es muy importante. Que de los manuscritos griegos surgen todas las versiones que existen del Nuevo Testamento. En ellos tienen su origen. Eso es sumamente importante. Algunos pueden decir, ¿qué para ustedes una versión? Una traducción. Tengan esto en cuenta, porque a veces los términos no nos son muy familiares. La Biblia que nosotros leemos, los hispanos, está en español. Regularmente nosotros leemos la Reina Valera en sus distintas revisiones. Pero ¿qué ocurre? La Biblia en su original no fue escrita en español. Otros la leen en inglés, pero la Biblia no fue escrita en su original en inglés. Y el otro lo lee en alemán y el otro en francés, y en cuantos idiomas pueden existir en los cuales esté traducido. A cada una de esas traducciones se les da el nombre de versiones. Versión Reina Valera, versión popular en español, versión Nácar Columna, todas son versiones en español, versión Nueva Jerusalén, nueva versión internacional. Porque los manuscritos originales fueron del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Los manuscritos que existen. Y a estos es a los que nos vamos a referir particularmente. O sea, cuando usted lee su Nuevo Testamento en español, en inglés o en cualquier idioma, está leyendo una versión, una traducción de los manuscritos griegos. Ahora, no existe ninguna versión en el mundo del Nuevo Testamento que no esté traducida a los manuscritos griegos, porque son los únicos que hay. Por eso es tan importante esto. Por eso nosotros vemos que cuando ciertos judíos mesiánicos atacan, critican al manuscrito griego, están atacando la base. Porque yo he oído críticas a la Reina Valera, he oído críticas a la versión Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová. Se le hacen críticas a una determinada versión. Bueno, eso, todas las versiones pueden tener sus problemas. Pero cuando se ataca al manuscrito griego, se está atacando la base de cualquier versión que haya del Nuevo Testamento. Y por eso decía que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Ellos, los manuscritos griegos, son el fundamento de los principios esenciales de la fe cristiana. Independientemente de las doctrinas, de las tradiciones que cada institución religiosa pueda tener en particular, existen ciertos principios esenciales que son comunes a todos los cristianos. Como la divinidad de Jesucristo, que ya hemos hablado aquí, como la justificación por la fe y la salvación por gracia, que también hemos hablado aquí, como la doctrina de la salvación,
como la doctrina de la resurrección. O sea, hay una serie de principios esenciales que todos los cristianos profesan, cuyo fundamento es el manuscrito griego. Repito, insisto, por eso es tan importante este asunto que estamos considerando. Si atacamos el manuscrito griego, estamos atacando estos principios esenciales de la fe cristiana. Vamos a ver estos manuscritos en cuanto a su antigüedad. Y esto es importante que presten atención porque es decisivo a la hora de refutar el ataque, la crítica que se le hace a los manuscritos griegos. En cuanto a su antigüedad, estos manuscritos los hay desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XVI, cuando se inventó la imprenta. La palabra manuscrito, ella misma dice su significado. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser? Escrito a mano. Escrito a mano. Algo escrito a mano. Naturalmente no existía la imprenta se inventó en el siglo XVI y todos los escritos se hacían a mano. Por eso se llaman manuscritos. Ahora, el siglo I, bueno, ¿por qué decimos el siglo II después de Cristo? Bueno, porque la vida y obra de Jesucristo hizo que los historiadores dividieran la historia humana en dos partes: los sucesos antes de Cristo y los sucesos después de Cristo. Ahora, después del nacimiento de Cristo, el siglo I es el siglo de la formulación, de la creación del Nuevo Testamento. Principalmente en las dos décadas de los años 50 al 70 está el grueso de cuando se escribieron estos textos que conocemos como los Evangelios, los Hechos, las Epístolas y Apocalipsis. Todos estos textos fueron escritos mayormente entre los años 50 y 70. Ya después, a fines del siglo I, del 80 al 100, pues los estudiosos creen que fue escrito el Evangelio de Juan, las Epístolas de Juan y el Apocalipsis. Pero del 50 al 70 fue escrito todo lo anterior. Ahora no existen manuscritos de los autores de puño y letra, o sea, los manuscritos realmente originales. Esos manuscritos que se dieron en los años 50-70 no existen. Lo que tenemos son copias de esos originales. Ahora, las copias que existen de ellos existen desde el siglo II hasta el siglo XVI. ¿Alguna pregunta? Pasa lo mismo con los griegos, con los hebreos. Eso mismo le pasa a los manuscritos hebreos. Ajá, sí, esto mismo ocurre con los manuscritos del Antiguo Testamento. En los manuscritos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el año 1230 a.C., se supone que Moisés escribió el Pentateuco, la Torá, pero los manuscritos más antiguos que existen, no, yo creo que pasa mucho más que con... Porque los manuscritos más antiguos que existen de la Torá son del siglo II a.C., de los manuscritos de Qumran. Son copias, o sea, son copias de 1230 a.C., que supuestamente en esa fecha escribió Moisés la Torá, al siglo II a.C., que son las copias más antiguas que existen. ¿Cuántos siglos pasaron? 1000 años, 10 siglos. Con el manuscrito griego ocurre en grado menor. ¿Por qué? Porque si los textos del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 50 y 70 y las copias más antiguas son del siglo II, apenas lo que hay son 50 años, 70 años, 75 años de diferencia entre la escritura original y la copia que más antigua existe. Recuerden, si no van entendiendo algo, me preguntan. Estamos en una clase. Cualquier cosa que no entiendan, pues están en la libertad de preguntar. Ahora, en cuanto a su existencia actual, de esos manuscritos, ¿dónde existen? ¿Cómo existen actualmente? Existen físicamente, y esto es otro punto importante a la hora de ver el ataque. Existen físicamente ahí, que se pueden ver, que se pueden estudiar, que se pueden tocar, si lo pudieran tocar, en templos, museos, bibliotecas, etc. Actualmente estos manuscritos existen en muchos lugares del mundo, pero ahí están.
hay acceso de esos manuscritos, permiso, y al sistema, o sea, a internet. Por internet hay acceso, hay algunos accesos. A muchos de esos escritos. Ya, por internet hay acceso y están haciendo los especialistas en esto, están haciendo un trabajo grande poniendo al acceso de las personas muchos de estos manuscritos a través de internet. Pero los estudiosos, los especialistas que conocen el idioma original, pues pueden ir a estudiarlo ahí. Ellos pueden, y lo han hecho, ir a hacer sus estudios con estos manuscritos. Vamos a ver dos ejemplos. Esto que ven aquí, estas dos figuras son dos papiros. El papiro P52. Los papiros son los manuscritos más antiguos que existen del Nuevo Testamento, también los más deteriorados. Todos los papiros existen en fragmentos, son fragmentos. Hay alrededor de 128 papiros. Según los eruditos, con esos 128 papiros se puede reconstruir el 67% de todo el Nuevo Testamento. Estos dos que ven ahí, que se llaman papiros P52, son los más antiguos que existen. Este es un pequeño fragmento del papiro Ryland B52, corresponde a Juan 18, 31 al 33 y Juan 18, 37, 38. Es el fragmento de manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que existe. Esto no se queda en una página de internet. Se encontró en Egipto y data de alrededor del 125 después de Cristo. Siglo II, o sea, el primer cuarto del siglo II después de Cristo. Y por lo tanto, escrito aproximadamente solo un cuarto de siglo después de la muerte del apóstol Juan. Actualmente se encuentra en la biblioteca de John Rylands en Manchester, Gran Bretaña. Quiero leerlas aquí, si el internet me lo permite. Si la conexión a internet me lo permite, si no, vamos a buscarlo. Vayan buscando ahí Juan 18, 31 al 33 y después 37 al 38. Eso está escrito en hebreo, ¿verdad? Eso está escrito en griego. Griego. Todos los manuscritos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Eso va para allá. ¿Lo leo? Ajá. Dice: Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? En 37 Y 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén. Bueno, hay un testigo del año 125 después de Cristo que nos dice que este texto de Juan existía, que los cristianos del año 125 lo tenían en sus manos. O sea, hay un manuscrito tan antiguo como un cuarto de siglo después de la muerte de Juan. Y esto es muy importante. Su antigüedad y su existencia actual, ese manuscrito está allí en Inglaterra. Pero es un fragmento. Este otro manuscrito que data, aquí lo ven, ¿de qué año? 340 después de Cristo, es un códice, se llama el Códice Sinaítico. ¿Por qué se le llama códice? Bueno, aquí tenemos al profesor de Introducción Bíblica del Seminario. Hay una diferencia entre el pergamino y el códice. El pergamino es lo que se escribe enrollado, o sea, hay dos rodillos y la piel del animal se enrollaba hacia uno y hacia el otro. Eso es un pergamino. Un códice también es de pieles de animales, pero escrita en forma de libro. Existían en esos tiempos. Este códice se llama Códice Sinaítico y corresponde al año 340 después de Cristo. ¿Y eso qué es de animal? Eso es piel de animal. Es una piel de animal hecho, preparado en forma de libro.
Ahora, este códice fue encontrado aquí, en el monasterio de Santa Catalina. Este es un monasterio católico, existe actualmente, ahí a los pies, a la misma falda ahí del monte Sinaí. En este momento existe. En ese monasterio se encontró, en el año 1844, me encontró este señor, que se llama Konstantin von Tischendorf, fue teólogo, filósofo y lingüista alemán, en el año, repito, 1844. Visitó el convento y encontró, fíjense esto, encontró que los monjes estaban usando las hojas de este manuscrito para calentarse en el invierno. Tan ignorantes estaban del valor de eso. Cuando él era un lingüista, era un especialista en esto, y él comenzó a leer aquello. Esto no lo pueden quemar. Porque Entonces, ellos no sabían el... sí lo sabían, pero que no, sabían griego, pero la antigüedad del texto no estaba en la capacidad de conocer eso. Ya esto era un especialista que iba a ver esto. Entonces, él por la escritura, por ciertas evidencias que nosotros no podemos mencionar, lo que llaman la evidencia interna del texto, él entendió que aquello era un manuscrito muy antiguo y trató de rescatarlo. Bueno, pasó mucho trabajo, no se lo quisieron dar, y bueno, al fin le entregaron unas copias, y eso tuvo un larguísimo proceso, tan largo, tan difícil. Este manuscrito tuvo el proceso que miren cómo está dividido actualmente. ¿Dónde existe actualmente? Se encuentra dividido en 4 trozos desiguales. 347 hojas están en la Biblioteca Británica de Londres. 12 hojas y 14 fragmentos en el monasterio mismo de Santa Catalina en el Sinaí. 43 hojas en la biblioteca de la Universidad de Leipzig en Alemania. Y fragmentos de 3 hojas en la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo. Así está disgregado, desmembrado este manuscrito. Pero tiene una grandísima importancia porque, repito, es de comienzos del siglo IV, en el año 340 después de Cristo. ¿Eso es Juan también? ¿Eh? ¿Eso es Juan? Le faltan partes, pero es el manuscrito más completo que existe de los manuscritos. Todo el Nuevo Testamento. Es el manuscrito más completo que existe en griego. Repito, yo creo que se fijen bien en las fechas. El de Juan. No, eso es todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Sí, es el manuscrito más completo. Le faltan ciertas partes porque, bueno, fue muy destrozado, sí, pero es el manuscrito más completo. Repito, insisto en la fecha, 340 después de Cristo. El anterior, que es un papiro, con esas pequeñas fracciones, es del año 125 después de Cristo. Nada más que 2 ejemplos. Hay 128 papiros. Ahí puede ser que ahora se me ocurre pensar que hay una carta que hace mención Pablo a una de las iglesias, me parece que la de Tesalónica, que se perdió. O sea, es una carta. La carta de la Odisea. Esa carta que no aparece. No aparece en ningún lugar. Le he puesto estos 2 ejemplos de un fragmento antiguo y de este que es más completo, casi completo, bien antiguo, para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia que tiene la antigüedad de estos manuscritos y su existencia física actual. ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver cuáles son las 2 críticas que hace el judaísmo mesiánico a estos manuscritos griegos antiguos. Ahora, en cuanto a la cantidad de manuscritos griegos que existen, más de 5.800 manuscritos completos o fragmentados. O sea, el Nuevo Testamento es el documento antiguo que más manuscritos tiene. Ni la Ilíada, ni la Odisea, ni las obras de Cicerón, ni las obras de Séneca, ni ningún otro autor antiguo en griego tiene una documentación tan grande como el Nuevo Testamento. Alrededor de 5.800 manuscritos hay. Ahora bien, vamos a al segundo asunto de esta introducción. La teoría de algunos judíos mesiánicos sobre estos manuscritos griegos. La primera teoría es que
Los textos verdaderamente originales fueron escritos en hebreo y arameo. Por lo tanto, tenemos que buscar las raíces hebreas del Nuevo Testamento. O sea, decíamos al principio que estos manuscritos griegos son el origen, son la base de todos los nuevos testamentos que hay en el mundo, de todas las versiones. Ahora los judíos mesiánicos nos dicen que estos no son los verdaderamente originales, que los manuscritos originales fueron en hebreo y arameo y que estos griegos vinieron después. Y por eso tenemos necesidad, según ellos, la teoría esta de que al Nuevo Testamento hay que buscarle sus raíces hebreas. ¿De dónde sale esa teoría? De los judíos mesiánicos. ¿Pero de qué? ¿Qué se basa en ello ¿Qué se basa? para decir eso? Bueno, no se basan en algo. Vamos a ver, vamos a seguir para ver si podemos responder esa pregunta. Ahora, esta es otra teoría con relación a esos manuscritos griegos. Los textos griegos son textos corruptos, porque la Iglesia Católica introdujo en ellos mentiras y falsedades. Estas dos teorías son las teorías básicas del mesianismo. Los textos griegos no son los originales, son unos supuestos textos hebreos y arameos del Nuevo Testamento. Y estos griegos que tenemos son textos corruptos o corrompidos por la Iglesia Católica que introdujo en ellos mentiras y falsedades. Yo digo esto, pero quiero demostrárselo leyendo algunas partes aquí de un libro que se llama El Código Real. Es este que tienen ahí, pero también lo puedo mostrar aquí en vivo. El Código Real es un Nuevo Testamento, según dice aquí la carátula. Bueno, no veo esta letra. Versión textual hebraica. Ajá, de ahí. Lo que dice abajo, Sí, esa. traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo. Traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos. Y hebraico. Ajá. No, a la luz del pensamiento hebraico. A la luz del Más antiguos. Fíjense ustedes, a esto es referente. Del siglo ¿De primero. qué otra vez? Traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos. ¿Y Es- A la dónde luz del están pensamiento esos? hebraico. ¿Dónde están? ¿Y Bueno, dónde a están eso- esos manuscritos? A esto es lo que vamos. Ajá. Eso dice esto que es el Nuevo Testamento judío mesiánico que existe actualmente. Esta traducción, Joaquín, una pregunta. Esa idea es del que escribe el Nuevo Testamento, o sea, el Código Real, y por supuesto de sus discípulos, de los seguidores de él, o de todos los judíos. muchísimos. Ya digo, no podemos. Entran muchos a creer Sí, lo muchos mismo. creen eso. Ah. Muchos creen eso. Pero Pero no todos. No creo que todos lo crean. Mm. No creo que todos lo crean, porque hay mucha diversidad. Desde el principio, en la introducción lo dijimos, hay mucha diversidad, pero nosotros no estamos atendiendo a quienes creen o no, que este grupo o que el otro, sino a los peligros que hay detrás de esto. Al que crea esto, Ujú. está en un peligro. Exacto. Sea de un grupo, sea del otro. Pero el que crea, nosotros estamos enfocados a señalar los peligros que existen en este movimiento. Dentro del movimiento. No es que si lo cree o si no lo cree, el que lo cree. Bueno, eso no lo podemos definir porque no se puede definir. No están divididos. Todos son judíos mesiánicos. Ya en la introducción quisimos aclararlo. Pero dentro de ese movimiento existe este peligro, donde ya hay hasta un Nuevo Testamento que dice su propia carátula, está traducido de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos. Ahora este trabajo hecho este señor, yo se lo presenté a ustedes en la clase pasada. ¿Se recuerdan cuando les presenté a este señor en la clase pasada? Dan Ben Abraham. ¿Ella murió ya? No. Cubano. Es un cubano que todavía estaba practicando por internet. Es cubano. ¿Se recuerdan cuando yo les presenté en la pasada clase, yo hice la comparación entre el rabino del Muro de los Lamentos y el bautista, el pastor bautista? Le dije, si el rabino del Muro de los Lamentos pasa al judaísmo mesiánico, dio un paso de avance, pero si el pastor bautista
pasa de los principios del cristianismo básico hacia el judaísmo mesiánico, dio un paso atrás, esa persona que yo le puse ahí es este señor. Dan Ben Abraham, el autor del Código Real, porque no solamente ha pasado a defender principios del judaísmo mesiánico que niega la divinidad de Jesucristo y que niega la justificación por la fe y la salvación por gracia, sino que ha escrito un libro, Nuevo Testamento, supuestamente traducido de unos manuscritos en hebreo y arameo. Que no existen. Allá vamos. Ahora este señor dice, el tiempo al que este señor se refiere, en la cita que haremos, vamos a hacer una cita de sus palabras, de su libro, en la introducción del libro dice algunas cosas que yo las quiero citar aquí. Ahora, el tiempo al que él se refiere es aproximadamente el año 325, cuando Constantino el Grande convocó al concilio de Nicea para intentar solucionar el conflicto que había con el arrianismo. En los primeros siglos del cristianismo hubo muchos conflictos. Uno de ellos, graves en verdad, fue el llamado arrianismo. De esto vamos a hablar un poco más adelante, no vamos a dar detalles ahora. Pero cuando este conflicto en la iglesia cristiana se dio, ya el emperador de Roma se había convertido al cristianismo, Constantino el Grande. Y Constantino convocó a un concilio de todos los obispos cristianos para tratar de solucionar el problema con el arrianismo, porque el imperio se iba a dividir. El conflicto entre los cristianos se iba a provocar la división política del imperio, y él trató de que eso no pasara y convocó a este concilio. Bueno, ese concilio, que se llamó el Concilio de Nicea, ocurrió en el año 325. Lo que este señor habla o escribe en la introducción de este libro se refiere a esa época. Año 325 aproximadamente. Miren lo que él escribe. Para entonces, el cristianismo surgió como la religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías, y teniendo ahora, bajo su control, todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, incluyendo los manuscritos hebreos y griegos de lo que más tarde fue llamado Nuevo Testamento. Les señalo aquí en rojo esto. ¿Por qué? Porque ahora él nos quiere hacer ver que en ese tiempo en que Constantino convocó al concilio de Nicea, la iglesia ya surgió como la religión oficial del imperio, con un control tan absoluto como puede tener un sistema comunista hoy, o tuvo hasta hace poco. Un control tan absoluto que tenían bajo su dominio todas las sinagogas judías, los rollos y los documentos judíos que existían. Esto es una barbaridad decir eso. Una persona de ese nivel académico, que quiera decir que en ese tiempo la iglesia asumió un control absoluto y que todas las sinagogas y que todos los rollos y que todos estos manuscritos estaban bajo su poder para hacer con ellos lo que les pareciera. Eso es un disparate histórico de quien lo diga, y si lo dice una persona de ese nivel académico está diciendo una mentira consciente, porque eso no fue así. Ajá. Este es el argumento que usan en la película del Código Da Vinci. ¿Sí? Sí, este argumento. Este es el mismo argumento. Este mismo argumento. Que en el trabajo, después de la película, yo tuve que discutir ese asunto, porque realmente lo que, con uno de los compañeros que estaban diciéndome eso mismo. Eso mismo. Esto mismo, que la Iglesia Católica, en esa reunión es como un monopolio, fue controlarlo todo, y que entonces ahí ella se tomó la libertad de crear todo lo que es la doctrina moral y ética de la fe. Ajá. Porque es lo que dice él ahí, si realmente eso fue así, que la Iglesia Católica tuvo en ese tiempo un control como el que tuvo en la Edad Media, sí lo tuvo en la Edad Media, pero en este tiempo, bueno, una de las evidencias más terribles de que esto es una mentira es que en este tiempo no existía la Iglesia Católica. Es una de las evidencias más grandes que hay, que en ese tiempo la Iglesia Católica no existía. Desde los orígenes, cuando comienza a vislumbrarse lo que sería más adelante la Iglesia Católica, se vislumbraron dos iglesias, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia griega. Nunca hubo una sola. La iglesia latina, que fue la Iglesia Católica propiamente, la Iglesia Occidental, y la Iglesia Ortodoxa griega, que fue la Iglesia Oriental. Nunca la Iglesia Latina, la Iglesia Católica tuvo dominio absoluto sobre la Iglesia Ortodoxa, ni hasta ahora mismo, nunca lo ha tenido. Pero en este tiempo menos, en este tiempo no existía la Iglesia Católica. Pero este señor nos hace creer
que la iglesia surgió con un poder imperial absoluto, donde cada sinagoga, no voy a decir cada iglesia, cada institución cristiana, cada sinagoga judía estaba bajo el control, el puño de hierro de la iglesia, para entonces hacerse con los manuscritos y hacer lo que le parecía. Otra cosa, no fue la religión oficial, sino que le dio apertura a la religión cristiana dentro de tantas otras. Eso lo vamos a ver, porque vamos a ver después por paso estos detalles. El detalle histórico, todas estas cosas vamos a ver. En este tiempo Constantino no reconoció al cristianismo como religión oficial, eso es mentira. Constantino lo que hizo fue suspender las persecuciones y reconocer al cristianismo como religión dentro de las demás religiones paganas y el judaísmo que existían. El reconocimiento por parte del Imperio Romano a la religión cristiana como religión oficial del imperio ocurrió en el año 381 con Teodosio el Grande, no con Constantino. Pero te tuercen esto, cuando tú no conoces estas cosas, te tuercen estas ideas y te hacen creer cosas que no son. Realmente eso no fue así. Vamos a seguir mirando lo que dice en este... Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales más que a la realidad textual de donde provenían. ¿Tú ibas a hacer la pregunta? No, que los libros de historia que me enseñaron a mí, las clases de historia en la universidad, decían eso mismo. ¿De qué? De Constantino, que fue en el tiempo de él. Pero eso es falso. Eso realmente no es así. Ahora aquí vuelvo a insistir en lo que está señalado en rojo. Se aseguraron con tanto poder disponible, porque ya repito, él nos hace ver que la iglesia tenía un poder absoluto. Con tanto poder que tenía, se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales. Eso vamos a probarlo históricamente. A la hora que analicemos la historia de ese tiempo, que eso no fue así. Exacto, si hubiese sido así, yo creo que hubiera puesto que se podía adorar a las imágenes y a los ídolos. Bueno, yo en esa... Es lo que yo creo. Eso estaba comentando Daniel el otro día. Los católicos, aún en la Edad Media, que sí tuvieron un poder absoluto, los católicos también copiaron el Antiguo Testamento. En sus manos también estuvo el Antiguo Testamento. Si el interés de los católicos era imponer sus intereses, los manuscritos que se copiaron en los conventos tuvieran eliminado el segundo mandamiento. Lo tuvieran eliminado porque ellos lo eliminan de su catecismo. Cuando usted lee el catecismo de la Iglesia Católica, el segundo mandamiento no existe. Pero cuando usted va a las Biblias católicas que existen actualmente y a los manuscritos que los católicos hicieron en la Edad Media, el segundo mandamiento no está eliminado. O sea que si ellos hubieran tenido interés en esto, pues también hubieran eliminado del Antiguo Testamento estos textos y no lo hicieron. Debe ser una evidencia, ¿eh? Como decía Arlene. Estoy comentando lo que Arlene dijo. Pero la idea que quiero presentar aquí es que este señor en esta introducción quiere hacernos creer que la iglesia en la época de Constantino tuvo un poder absoluto sobre los manuscritos para transformarlos y hacer con ellos lo que le pareciera. Y en vez de preguntarse qué dice realmente el texto original, se preguntaban cómo podemos hacer que esto afirme nuestra posición. El resultado fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. Ahí está. El resultado de ese poder y de esos intereses fue la corrupción textual del Nuevo Testamento. Y esto es importante porque muchísima gente está creyendo eso. Están creyendo eso. Que el Nuevo Testamento está corrupto, que el Nuevo Testamento no está diciendo la verdad. Y ya digo, no se están refiriendo a una determinada versión. Están atacando a la base. Están atacando al corazón del Nuevo Testamento, que es el manuscrito griego. Para hacer... ¿Y de dónde sacó los manuscritos hebreos? No, ya vamos. Muestra los que tiene para nosotros creer. Esto es lo que explica en parte las más de 200.000 variantes textuales que han sido encontradas en una lista de alrededor de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cuales fueron alterados y corrompidos tendenciosamente. O sea, aquí dice que la mayoría de los 5.000 manuscritos fueron alterados y corrompidos tendenciosamente, o sea, con toda intención.
se basa en una cosa que los cristianos, los que han estudiado en seminario toda la vida, no han estudiado. Yo creo que eso se ha estudiado de siempre. Ariel, que fue profesor y en nuestro seminario del otro día, Ariel, que fue profesor de introducción bíblica, en nuestro seminario enseñaba esto, que cuando se comparan esos 5.000 y tantos manuscritos unos con otros, existen alrededor de, ahí dicen 200.000, 250.000 variantes textuales. O sea, que hay una variante textual, es una diferencia entre la manera en que lo dice este manuscrito con relación a cómo lo dice este manuscrito, un mismo texto. Entre esos, cuando los eruditos especialistas cotejan esos 5.000 y tantos manuscritos, se encuentran que hay diferencias a la hora de expresarse en 250.000 veces. 250.000 de veces. Ahora, ustedes saben que cuando se trata, como se enseña en un seminario, sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, se dice la importancia del cuidado de Dios en la conservación y transmisión de sus manuscritos, porque ninguna de esas 250.000 variantes textuales afecta los principios esenciales del Evangelio. Ninguna de ellas. Las variantes son que aquí dice Jesús y allá dice Jesucristo. Hay 8 o 10 variantes textuales de más peso, pero ninguna afecta los principios esenciales del Evangelio. Ahora él toma esto, que es una verdad, ¿ves? Como todas estas cosas, estos sofismas que ellos creen, que es una verdad que existen más de 200.000 variantes textuales, para decir que eso explica la manera en que la Iglesia Católica y la Iglesia Imperial tomó parte en esto y transformó el Evangelio. Y no explica las variantes. No, y dice esto, mira, porque realmente las variantes se deben a esto. Mira lo que dice aquí ahora. No estamos hablando aquí simplemente de un error del escriba mientras se hacían copias de un texto para algunas comunidades o personalidades imperiales, sino de abusos premeditados, eliminando e introduciendo palabras en textos claves a fin de favorecer la doctrina de la Iglesia que ahora, unida al poder del imperio, tenía total y absoluto poder en sus manos para hacer y decidir lo que quisiera. ¿Ves? Porque realmente esos variantes textuales se debe a que fue mucha gente la que escribió. Está demostrado inclusive que mucha de esa gente que escribió no fueron especialistas por las faltas de ortografía que tiene, por una serie de detalles que tienen esos manuscritos. Fueron personas que escribieron eso, porque el Evangelio es una explosión y en todas partes se predicaba y querían tener los escritos apostólicos, los Evangelios. Y hubo gente que los escribió como usted, que ahora toma una libreta y escriba cosas y las mande para allá porque le encuentra importancia a eso. Ahora, fueron escritas por, a veces, escribas profesionales que lo hicieron bien, pero fueron escritos por personas de bajo nivel cultural que escribieron hasta con faltas de ortografía. Todo, Esas variantes se deben a que cada autor conservaba su propio estilo, su propia manera de pensar. Una variante textual sería fácil decir. En Baracoa se dice cutara y en La Habana se dice chancleta. Y nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces eso sería una variante textual. Cubo o balde sería una variante textual. Es decir, que no estamos hablando de que se está cambiando, como dice, intencionalmente un texto, sino de que se están usando palabras que este usa para hablar de lo mismo y el otro usa otra palabra para referirse a lo mismo. Bueno, que todos tienen el mismo sentido. Seguro. Ninguna, la evidencia que enseñan todas las escuelas es, no ahora que estábamos en confrontación con el judaísmo mesiánico, antes que existiera esta confrontación, lo que enseñan las escuelas es que ninguna de esas variantes textuales afecta a alguno de los principios fundamentales del Evangelio. Ninguna. ¿Por qué es esto? ¿Es porque lo usaban para ciertas acomodar a su cultura o qué? Porque es que estaban ansiosos por tener las escrituras. Y lo hacían como hoy, ya te digo. Ahora tú quieres... Pero ¿por qué no copiarlo igualito? Si era dentro del mismo idioma. Porque eso no se logra ni ahora. No se puede controlar eso. Ni ahora se logra. No es que cada persona se expresa de Ni una ahora manera se logra diferente. eso. Una persona que escriba con faltas de ortografía, copia de la Biblia y transcribe con faltas de ortografía. Joaquín, ¿Ves? yo lo entiendo de esta Yo soy manera. el ejemplo de eso, porque yo tengo una partida de fotografía. Yo lo entiendo de esta manera. Todos los que escribieron esos manuscritos que hoy son lo que tenemos como referencia, no lo escribieron ordenados ni por Dios ni por una academia para que hicieran fielmente. Ellos lo hicieron como pudieron. Entonces lo que pasa es que aún dentro de esas variantes que ocurren entre muchas personas que escriben, que tratan de decir lo mismo, no existe
ninguna diferencia en cuanto a la doctrina, sí en cuanto a palabras. Eso lo explicaban todos los años la iglesia en Cuba explicaba eso en los días de la campaña bíblica. ¿Quién recuerda eso en Cuba? Que se le daba a Dios la gloria de que a pesar de todas esas traducciones, esas cosas, Dios había preservado su palabra siempre. Eso lo escuchábamos. Porque eso es que enseñan, eso lo enseñan todas las escuelas. Todas las escuelas siempre han enseñado que, si bien, y esa declaración del hermanito es importante, si bien los copistas y los traductores no fueron inspirados por Dios, porque inspirados por Dios solo estuvo el autor original, nosotros creemos precisamente por toda la situación que ha vivido el texto bíblico y que se haya conservado en esa pureza, nosotros admitimos y entendemos que Dios intervino en su transmisión y su conservación. Ahora aquí este hombre nos quiere decir otra cosa. Este hombre nos quiere decir que estas variantes textuales son abusos premeditados, introduciendo o eliminando palabras en textos claves a fin de favorecer los intereses. Nosotros también conocemos por los estudios que se han hecho que realmente eso pudo haber pasado en la Edad Media, en los manuscritos más tardíos. En los manuscritos más tardíos hay textos que son espurios, que inclusive a la hora en que estos especialistas modernos hacen nuevas traducciones, los eliminan. Un texto que está bien ya definido, que es espurio, que no pertenece al texto bíblico, es ese que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Este texto no existe. Y ya lo eliminaron. Ese texto lo han eliminado de las Biblias más modernas, de las traducciones más modernas. Porque está demostrado que es un texto espurio, que eso fue introducido después. Porque también existe esa verdad, que con el fin de acomodar su doctrina, la Iglesia Católica sí en siglos posteriores hizo ciertas transformaciones, ciertos cambios a unos manuscritos. Pero cuando estos eruditos comienzan a estudiar, se dan cuenta de que por eso hay una tendencia en la crítica bíblica actual, de que mientras más antiguo es el manuscrito, más fiel es y es el que toman como punto de referencia, porque está más cerca del original. Ahora, cuando ese estudio se hace, los manuscritos más antiguos dicen lo mismo que está en nuestra Biblia. Y ya digo, cuando encuentran un texto o una palabra o una frase que no está demostrado en un manuscrito antiguo, la eliminan. Eso pasa en los evangelios de la versión popular, pasa en la epístola de Juan donde dice eso, y pasa en muchos lugares que han eliminado. Marcos capítulo 16 también han eliminado esos textos los eruditos de hoy, porque no los encuentran en los manuscritos más antiguos. ¿Cuál sería el original entonces en ese caso? En el caso de 3 rondas de dan testimonio, ¿cuál sería la creación original? No, las eliminaron, ellos no existen. Es que no existen, son cosas espurias. Espurias que le añadieron, que le introdujeron esa frase o esa palabra. Esa depuración la hace la crítica textual actualmente, en este tiempo. ¿Ve? Porque si esas interpolaciones existen de manuscritos ya de la Edad Media, del siglo IX en adelante. Pero en los manuscritos antiguos que se toman como referencia, no existen esas interpolaciones, no existen esas variantes. No sé si entendieron esa parte. ¿Me entendieron? Sí. Ahora vamos a escuchar otra vez a este señor, que lo escuchamos en una partecita nada más, ahí importante. Marcos 16, del 9 al final, eso no está tampoco en las versiones antiguas, más antiguas. Y aparece en la Reina Valera porque la Reina Valera es una versión que tratan de mantenerla sin cambios. Pero cuando se hacen traducciones más modernas, como la versión popular, como la nueva versión internacional, ya los eruditos eliminaron eso, porque ellos ya comprobaron de que eso no existe. Pero la misma palabra lo dice, la que añadir este libro manipulación, y eliminar este libro, eso no me preocupa. la manipulación aquí está en que le afirman que Jesús resucitó el domingo. Es decir, haciendo concluir con la creencia de ellos, Jesús resucitó domingo. Cuando en los manuscritos más antiguos simplemente dicen que no estaba cuando fueron el domingo en la mañana. Ajá. Es la frase. Bueno, pues entonces, ve,
nosotros nos estamos refiriendo a los manuscritos antiguos. No sé si ustedes han visto ahí cuando yo he puesto el bosquejo, los manuscritos antiguos, los manuscritos más antiguos, que son los papiros de los siglos II en adelante, y el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano. Esos manuscritos más antiguos no pudieron, y vamos a ver la evidencia, no pudieron ser corrompidos con palabras o frases por la Iglesia Católica, simple y llanamente porque en ese tiempo la Iglesia Católica no existía. Históricamente no existía la Iglesia, ni la Iglesia cristiana tenía el poder ese que este señor dice que tenía. Ahora, esto es un sofisma, una media verdad, porque sí existió después esa corrupción, y sí existió después ese poder imperial que esta gente usan para hacer un cuento y hacerle creer a la gente que aquello también. Es como el Jesús que este señor presenta y el Yahshua. ¿Ves? Te presenta un Jesús que es bíblico y que es católico al mismo tiempo. ¿Ves? Es una manera, eso no es sofisma, una manera de decir una media verdad, pero que es una mentira al fin y al cabo. Ahora, sobre el particular que yo quiero que ustedes presten atención a lo que dice esto. ¿En quién has de creer ahora? ¿En Yeshua, el rabino judío? ¿O en Jesús, el griego inventado por Roma? Ahí tiene, esa es la base. Es un Jesús griego, es un Jesús de los manuscritos griegos que Roma inventó. Este hombre está hablando de otra cosa, está hablando de la diferencia entre Yahshua y Jesús, pero la base que él tiene es la misma de Dan Abraham, que el manuscrito griego está corrompido, que está adulterado por la Iglesia Católica y que ese Jesús que aparece en el manuscrito griego es un invento de la Iglesia Católica. Por eso es tan peligrosa esta artimaña del ataque al manuscrito griego, porque no es así. Yo no quiero que se me queden con dudas sobre las cosas que explicamos. Si tienen preguntas, vaya, porque no quiero que vaya a pasar que como Ariel dijo aquí, y yo también les escribí a ustedes. Estamos sobre preguntas que no son dudas. Ajá. Eso lo dijimos. Sí. No quiero que se me queden con dudas porque se inviten en preguntar, porque tengan miedo porque hemos puesto un límite. Tengo la pregunta de Jenny de ahorita, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Al final, a ver qué se le puede responder. Bueno, vamos a ver aquí. Algunos rabinos judíos mesiánicos explotan la credulidad de los cristianos evangélicos usando la confrontación que siempre ha existido entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Existe realmente una confrontación. ¿Por qué se llama Iglesia Protestante? Porque los protestantes se levantaron para decir que la Iglesia Católica había corrompido muchas cosas. Y ese es el criterio que existe entre los cristianos evangélicos, entre los cristianos protestantes. Que la Iglesia Católica corrompió el Evangelio, que corrompió el reino de los cielos. Eso no es. Sí. Es verdad. Ahora, esa confrontación, esa actitud de que todo lo que viene de lo católico es malo, la explotan muy bien esta gente. Porque cuando ustedes le dicen que el Nuevo Testamento fue corrompido por la Iglesia Católica, está muy dispuesto a creerlo. Porque todo lo que viene de la Iglesia Católica es malo, porque es la bestia, porque es la mujer ramera, porque es esto y porque es tantas cosas malas como realmente es, como realmente sucede. Y en la profecía se puede demostrar. Pero explotan eso, porque realmente no son todas las cosas que ellos dicen verdades. Es verdad que la Iglesia Católica hizo muchas cosas feas y malas, se ha hecho, pero no todo lo que ellos dicen lo hizo la Iglesia Católica. No es verdad. Y lo que están es explotando esa confrontación. No sé si entienden ese idea. Ahora, riesgos que un cristiano corre al creer esta teoría. ¿Ya saben cuál es la teoría? El Nuevo Testamento está corrompido. Que el Nuevo Testamento está corrompido por la Iglesia Católica y que los manuscritos más antiguos no son estos griegos, sino los hebreos y arameos. Esa es la teoría. Ahora, cuando un cristiano cree esa teoría, corre dos riesgos. ¿O corre riesgos? Bien peligrosos. El primero es este. Pierde la fe en lo que dice su Nuevo Testamento. Y eso es terrible. No, terrible. Eso es como vamos a poner un ejemplo de un matrimonio, que uno o el otro pierde la fe en el otro. No, es terrible. ¿Cómo será eso?
Cuando usted pierde la fe en la fidelidad de su esposa, en que le diga la verdad, en que está gastando el dinero y no se lo dice, en cualquier cosa en que usted pierda la confianza, pierda la fe en su cónyuge, ¿en qué para eso? En un divorcio. No, eso también es un problema serio. Entonces, igual manera que usted pierda la fe en un amigo, que usted pierda la fe en las noticias, la persona tiene que vivir por fe. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas no las podemos comprobar. Tenemos que tener fe en las agencias de prensa porque nos dan noticias de lo que pasó ahora en Dubái, que hubo un incendio. Yo no he visto eso. ¿Pero por qué lo creo? Porque tengo fe en que me están diciendo la verdad las agencias de prensa. O sea, todo, tengo que tener fe en la historia. Ahora estamos estudiando las 100 preguntas esas para la ciudadanía y me dicen que el primer presidente de Estados Unidos fue en Washington. Yo no vi eso. Yo eso no lo vi. Lo creo y lo digo. Porque tengo fe en los historiadores que escribieron la verdad. Ahora, si yo pierdo la fe en los historiadores, entonces digo, yo no creo eso, es mentira. Este de Washington ni existió. ¿Tiene que decir eso? Buena esa. Pero así mismo el Señor te va a ponchar, nos va a ponchar. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la fe, lo ha perdido todo. Todo lo ha perdido. Cuando ha perdido la fe, nosotros creemos así y lo decimos llorando detrás de un púlpito de los milagros de Jesús, del nacimiento de Jesús, de los magos. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Eso lo hemos visto. ¿Por qué lo creemos? Porque creemos a la palabra. Porque tenemos fe en lo que dice la palabra y en Dios, que se muestra en nuestra conciencia. Si perdemos la fe en lo que esa palabra dice, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la situación de nuestra conciencia? ¿Cuál es la situación de nuestra mente? ¿Qué turbulencia empieza a despertarse ahí? ¿En qué voy a creer si esto está corrompido? Ya voy a mirar todo lo que dice el Nuevo Testamento con suspicacia, con desconfianza, porque está corrompido. Entonces, eso es como el hijo que nace a los 18 años, le dicen que no son hijos de esos padres. ¿Qué van a creer de todo lo que ese padre le dijo? Si lo engañó durante tanto tiempo sobre eso, ¿van a creer en lo otro? No van a creer. Crea un trauma. Una cosa como esa se crea un trauma en la mente, en los sentimientos y en la conciencia. Si toda la vida hemos creído en las cosas que el Nuevo Testamento griego nos ha dicho, si esa es la base de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestros principios, de nuestra esperanza de salvación, y ahora no vamos a creer en eso, ahora vamos a poner en tela de juicio eso, ¿en qué vamos a creer? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a poner la fe? ¿No ven ustedes en eso un gran peligro? Esto es un terrible peligro para la fe cristiana. Y para el fin de la vida. Para todo. Porque es que ese Nuevo Testamento que tenemos nosotros ahí es la base de todos los principios esenciales del cristianismo. Creemos a los evangelios, creemos al libro de los Hechos, creemos a las epístolas de Pablo, creemos a las epístolas universales, creemos en el Apocalipsis, porque esa es la palabra revelada de Dios. Si ya no es la palabra revelada y es un texto corrompido, estamos muy mal. Cuando te logran meter en la mente esa idea, te pusieron un virus, te pusieron ahí en la mente, en la cabeza una enfermedad, un virus, una enfermedad incurable. Ese es uno de los grandes peligros que vemos en estas teorías del judaísmo mesiánico. La otra es que cree y pone su fe en una teoría falsa y hasta una mentira. Porque te saques de ahí, el Nuevo Testamento es corrupto, no puedo creer en esto, entonces voy a creer al fulano, al mengano, al esperancero, judíos, rabinos mesiánicos que me están explicando entonces cuál es el verdadero significado. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Que el que está puesto. ¿Por qué? Voy a ampliar esto de creer en la mentira, en una teoría falsa y mentirosa, siguiendo hacia adelante. Vamos a ver aquí. Falsedades de esta teoría. Lo primero es, no es cierto que los textos griegos más antiguos fueron corrompidos por la Iglesia Católica. Y eso vamos a verlo con detalle más adelante. Pero quiero decir y repetir lo que ya dijimos. No es cierto, porque la Iglesia Católica en ese tiempo no existía, Señor. ¿Qué invento histórico me van a hacer si en el año 325 no existía la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica, ¿a partir de qué año fue que se fundó? La Iglesia Católica existe. Bueno, de eso vamos a hacer una historia un poquito detallada aquí, no en todo, pero la Iglesia Católica estuvo, la Iglesia Católica no, vamos a decir, el Papa Romano, el obispo de Roma, estuvo oprimido durante siglos, porque después que se acabó el Imperio Romano, todos los gobiernos que hubo en Roma fueron gobiernos arrianos, de reyes arrianos. Todos los reyes, o los reinos, los pueblos que invadieron al Imperio Romano, lo destruyeron, lo desmembraron, fueron reinos arrianos, con la excepción de los francos. Los francos fueron los únicos que no fueron arrianos. ¿Qué cosa es arriano? Los que niegan que Jesucristo es Dios. Arriano y judaísmo lo mismo. Arrianismo y judaísmo lo mismo. Todos los reinos que gobernaron en Europa después de la destrucción del Imperio Romano fueron arrianos. El Papa o el obispo de Roma estuvo oprimido por esos reyes. Inclusive hubo uno que murió en la cárcel porque eran arrianos. Los vándalos en el norte de África y en las partes del sur de Italia persiguieron a los trinitarios hasta la muerte, quemándolos y matándolos a mansalva. O sea que la evidencia histórica que hay es que lo que dominó en el mundo cristiano en ese tiempo fue el arrianismo, no fue el concepto trinitario de la creencia en la divinidad de Cristo. Ya el obispo de Roma alcanza poder cuando un rey franco que se llamó Pipino el Breve invadió a los lombardos, que fueron los últimos reyes arrianos que gobernaron a Roma, y los derrotó y le dio un pedazo de tierra. Para tu pregunta, Arlene, cuando Pipino el Breve le dio un pedazo de tierra al obispo de Roma y en el centro de Italia, que se formaron estados pontificios, los estados pontificios, el Vaticano es moderno, los estados pontificios, ahí fue que el obispo de Roma alcanzó poder, y eso ocurrió en el año 753, o sea, en el siglo VIII, podemos decir, que es que surge el poder romano, el poder de la Iglesia Católica en el siglo VIII, en el año 753. De ahí para atrás, el poder que existió fue un poder muy llevado y traído, que unos lo tenían unas veces y otras veces no lo tenían. No hubo un poder hegemónico absoluto como este señor nos quiere hacer ver de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana Imperial, con todas las sinagogas y los manuscritos. Eso es un cuento histórico, eso no pasó así. Eso vamos a verlo con detalles después. Pero por eso es que decimos que es mentira esto de que los textos griegos fueron corrompidos, porque la Iglesia Católica Imperial poderosa no existía en ese tiempo. No existió. Es una cosa. La otra falsedad, y es la de más peso, es que los supuestos manuscritos en hebreo y arameo del Nuevo Testamento no existen en ningún lugar del mundo. Por eso este señor dice una mentira consciente aquí. Cuando él dice aquí que es una traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos, es una mentira que ha puesto aquí conscientemente, porque el nivel académico de ese hombre no me permite creer que sea yo un creo ignorante. que ese señor hubiese encontrado esos manuscritos, se hubiera hecho millonario, porque esos manuscritos son los más buscados. Bueno, mira, no existen. No existen. Esos manuscritos antiguos en hebreo y arameo del Nuevo Testamento no existen. Un cristiano hoy, como yo les presenté aquí dos ejemplos del papiro P52 o del Códice Sinaítico, puede decir, mira, tantas páginas están en tal museo, tantas páginas están en tal lugar. De eso se puede decir de todos los manuscritos griegos. Existen físicamente en bibliotecas, en museos, en templos. ¿Dónde están los hebreos y arameos? ¿En qué biblioteca están? Él nunca explicó eso. No, es que no lo puede explicar. Es que esto es una mentira para vender libros. Esto es porque ese libro vale $40. Y él está reclamando de que él mismo los tradujo. Pero claro, si lo dice, pues vean las conferencias de él, de cómo él los tradujo. ¿Y dónde los tiene? Que los enseñe. No existen. Por eso. Pero sí. Si yo por una conferencia le digo, a ver, enséñame los manuscritos. ¿Dónde está? No existen. Pero entonces hay gente que se cree eso. Como conscientemente está diciendo una mentira, antes que se lo digan a él le atribuye al cristianismo de que él es mentiroso. Es un mentiroso consciente, los cristianos de la antigüedad son mentirosos. Mira, eso firma. Mira, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de las cosas que él dice. Él dice que toma del manuscrito Shem Tov, por ejemplo. Voy a darle una pequeña explicación sobre eso. Que él toma el manuscrito Shem Tov. Oye, ahora,
qué cosa es el manuscrito. Y entonces cuando te explica eso, en ese sofisma de una media verdad, engaña, porque el manuscrito Shem Tov es un manuscrito que realmente existe en hebreo. Pero él te dice que tradujo el Nuevo Testamento del manuscrito Shem Tov. Pero lo primero que hay que ver es que el manuscrito Shem Tov es un manuscrito nada más que de Mateo. No es de todo el Nuevo Testamento. Y cuando él te habla, te hace creer que es todo el Nuevo Testamento. Y el manuscrito Shem Tov es un manuscrito nada más en hebreo del Nuevo Testamento. Lo segundo es que el manuscrito Shem Tov es un manuscrito del siglo XIV. No es un manuscrito antiguo. Es del siglo XIV que hacen inventarse la imprenta. Escrito por Shem Tov Ben Isaac, que fue un judío que escribió no solamente o tradujo no solamente el texto de Mateo, sino que hizo todo un trabajo de refutación a la Iglesia Católica. Porque está en ese tiempo, en el siglo XIV, la Edad Media, la Iglesia Católica los está persiguiendo a los judíos, y él, con el fin de refutar a la Iglesia Católica y que los judíos supieran defenderse en contra de las acusaciones, crea un largo trabajo de diferentes textos, y como apéndice al final traduce, que es la otra evidencia, que el manuscrito Shem Tov está traducido del griego al hebreo, que no es un manuscrito antiguo. Y él traduce del griego, que ya existía, al hebreo el Evangelio de Mateo para añadirlo a su trabajo de refutación contra la Iglesia Católica. Ahora, esa es la historia de Shem Tov. Y donde quiera tú vas a encontrar ese dato. Ahora, este señor toma eso para decir, yo traduje el Nuevo Testamento del manuscrito Shem Tov. Y cualquiera que no sabe ni dónde está parado. Ajá, entonces esas son esas medias verdades, esas cosas dichas de manera, también dice, la pechita. Yo sé también la pechita, yo oí su conferencia, la pechita. La pechita es una traducción bien antigua, esa sí es bien antigua, pero la pechita no es ni hebrea ni aramea, la pechita es siriaca. Y siempre se ha estudiado que la pechita es una traducción, es una versión al siriaco, que no es ni el arameo ni el hebreo. No es de los originales, ¿claro? Pero él te dice, de Shem Tov, de la pechita, del manuscrito Dutilet, que es otro también del siglo XVI. Entonces, ¿qué autoridad tiene este señor en el mesianismo? Porque estoy pensando y viéndolo ahora como una persona personas que se aprovechan, ¿cómo es? Oportunista, que está engañando a los mesiánicos. No, él es mesiánico. Bueno, él se está separando. En la última conferencia que yo oí de él, o engañando a los cristianos más bien, ¿no? Él un poco se está separando del judaísmo mesiánico, porque le pasa lo que le ha pasado a otros, que empiezan a negar cosas, y cuando viene a ver, de hasta Cristo mismo. Ajá, no creen nada. Entonces ya yo lo voy a ver tendiente a eso, tendiente a negar hasta los principios básicos del Evangelio. Pero en un principio, cuando él tradujo este Nuevo Testamento, las conferencias que hay cuando él es judío mesiánico nazario, del grupo de los nazarenos. Entonces, yo digo esto porque no lo conozco, pero por lo que oigo y por lo que otros dicen, él es eso que tú dices, un oportunista que se ha hecho de dinero vendiendo su vida. Con mentiras, porque es una persona que tiene nivel académico, que sabe muchas cosas de la historia, pero las transforma, las hace sofismas mentirosos y entonces vende con eso. Pero y él ha recibido un ataque fuerte contra eso y ahora está cambiando. Sí. Ahora bien, lo que yo me estoy refiriendo principalmente es que cuando nosotros creemos esto que dice este señor, o lo que dice Heriberto García, o lo que dice Jim Stanley, o lo que dice Marcos Ruff, o lo que dice este y el otro y el otro y el otro rabino mesiánico que predican por internet, nos ponen en la mente un virus, una enfermedad, nos quitan la fe en lo que hemos creído siempre, en el Nuevo Testamento griego, para ponernos entonces la fe en una mentira, en una falsedad, en algo que no existe. ¿Y de quién dependemos entonces? ¿En quién creemos? En ellos. Tenemos que creerles a ellos. Porque si realmente existiera el manuscrito hebreo y el arameo, pues correcto. Yo creo que los primeros que estarían dispuestos en empezar a hacer un análisis de comparativo serían los especialistas de las sociedades bíblicas. Yo creo que ellos estarían, porque esa gente están abiertos, ya digo, hasta quitar de las nuevas versiones las cosas que no están seguras. Yo creo que los eruditos de
de las ciencias bíblicas, de las sociedades bíblicas, estarían dispuestos a decir, vamos, vengan esos documentos, vamos a ver y analizar y vamos a quitar de aquí todo lo que no sea verdad. Pero como esos manuscritos no existen en ningún lugar, ¿a quién se puede creer? A ellos, a lo que digan ellos, a lo que ellos inventan, a lo que diga este señor. Yo les quise mostrar esto porque a la hora en que podamos considerar, ya me termina la idea, a la hora en que podamos considerar el ataque a la divinidad de Cristo, quiero hacer comparaciones entre lo que este señor dice y lo que dice la Reina Valera, para que ustedes vean las diferencias. Tomamos un texto, por ejemplo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, de la Reina Valera, y vamos a ver cómo lo dice aquí, el código de la Reina. Y así tantos textos que hay sobre la divinidad de Cristo, vamos a comparar algunos de cómo lo dice el texto griego y cómo lo dice el código real, para que ustedes vean la intención marcada de destruir la divinidad de Jesús. Los judíos mesiánicos usan el código real. Sí lo usan bastante. Sí lo usan bastante. Sí usan el código real. La idea que debe quedar pendiente, que debe quedar presente, es que no es solamente este hombre, es el único que habla acerca de que los manuscritos hebreos, griegos, han sido intencionalmente, se han corrompido intencionalmente, sino que el judaísmo mesiánico, casi todos los predicadores del judaísmo mesiánico, casi todos creen eso. Creen eso, eso es una creencia muy generalizada en el judaísmo mesiánico. Que los textos griegos no son confiables, que el Jesús griego es un Jesús romano, creado por la Iglesia Católica, que no es el verdadero Jesús. Eso es casi general en el judaísmo mesiánico. Están podridos por la base. Vamos a ver, no ahora, pero voy a dárselas aquí como un esbozo, las 5 evidencias para probar la falsedad de esta teoría. O sea, que estas dos ideas de que el texto griego está corrompido por la Iglesia Católica y que los textos originales son hebreos y arameos, se pueden demostrar su falsedad con 5 evidencias. La primera es la evidencia lógica. La segunda, la evidencia documental. La tercera, la evidencia basada en la arqueología. La otra es la evidencia basada en la historia. Y la última evidencia tiene que ver con Dios. Vamos a ver eso en clases futuras. Que el Señor les bendiga. Felicidades, Mario. Felicidades.